¿Qué estás haciendo, Dios? Todos en algún momento de la vida y bajo muchas circunstancias nos preguntamos: ¿qué estás haciendo, Dios? Sobre todo cuando Dios está haciendo algo que no esperamos que haga. Sobre todo cuando lo que Dios está haciendo no es exactamente lo que nosotros imaginamos o deseamos que Él haga. ¿Qué estás haciendo, Dios? Es una pregunta válida en el corazón del ser humano. La Biblia, completa ella, nos muestra en cada una de sus páginas la determinación de Dios para acercarse al ser humano, para ayudarnos, para salvarnos. Es decir, tal y como a veces cantamos aquí uno de esos coros: aunque no podamos verlo, Él está obrando. Amén. Aunque no podamos verlo, Dios está obrando. Nosotros nos preguntamos: ¿qué estás haciendo, Dios? Y la respuesta inminente es: Él está obrando. ¿Cómo lo sabemos? Porque en su palabra encontramos nosotros ese accionar de Dios en nuestra vida. Y quiero mostrarles hoy uno de los muchos ejemplos de la palabra del Señor donde vemos lo que Dios está haciendo. En Éxodo capítulo número 3, versículos 7 y 8, encontramos un momento de la historia del pueblo de Israel. Ellos habían estado ya por 430 años siendo esclavos en Egipto, sufriendo la peor esclavitud que podamos imaginar. Es más, tanto que dice que el faraón con todos sus líderes en aquel momento se ponían de acuerdo para hostigar, para martirizar, para poner mayor trabajo y mayor carga al pueblo de Israel. En ese momento encontramos al pueblo de Israel en la lectura que ahora haremos. La Biblia dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus acusadores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Aquí encontramos en estos versículos, en el momento, como dije antes, en el momento histórico en el que se encuentra el pueblo de Israel, siendo esclavizado, siendo oprimido, siendo maltratado, siendo, hermanos, teniendo trabajos en exceso y por supuesto sin paga, porque eran esclavos. En ese momento el Señor nos muestra lo que pasa en estos versículos. Hay 4 verbos que suceden en estos versículos que hemos leído. Dios dice: he visto, he oído, he conocido, y como resultado he descendido. Hoy nosotros podemos ver la situación que vivimos como país en una similitud con lo que pasaba el pueblo de Israel. El tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, esta situación ahora mismo, esta situación política, esta situación social que estamos viviendo, es una en la que necesitamos la intervención de Dios como la necesitó el pueblo de Israel. Ustedes y yo quizá podamos decir: bueno, pero no nos ha afectado tanto. Pero recuerde que tarde o temprano eso nos afectará. El trabajo de muchos de nuestros hermanos ya fue afectado. Mire, una cosa tan simple como para medirla nosotros aquí. El día de hoy no tenemos los bananos constructores. Usted vio que ya no había nada allá afuera. Y no porque se los hayan acabado los hermanos del primer culto, no. ¿Sabe por qué no hay bananos constructores hoy? Porque debido a los bloqueos no hubo abastecimiento de bananos esta semana. Ya tenemos el anuncio. Nuestros hermanos que están en los transportes aquí en San Miguel Petapa ya nos contaron que hoy no hay transporte público, mañana no hay transporte público. Usted dice: pero yo voy en carro. Sí, pero el que usted no sufra no significa que los demás también no lo hacen. La situación que se está viviendo, mis hermanos, insisto, es una que como con el pueblo de Israel necesitamos que Dios intervenga, que Dios haga algo.
Porque quizá usted y yo estamos en una posición en la que decimos, pero yo no puedo hacer nada para cambiar lo que está pasando. Sí podemos hacer algo. Podemos clamar a nuestro buen Dios. Podemos clamar al Dios que nos ve, al Dios que nos oye, al Dios que nos conoce y al Dios que desciende para ayudarnos. Porque lo que usted y yo no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. He visto, he oído, he conocido, y como resultado, dice aquí el pasaje que leímos, he descendido. Estas son 4 acciones concretas que el Señor hace en favor de su pueblo. A diferencia de como a veces imaginamos, no, es que como que Dios no está haciendo nada, como que Dios está en silencio, como que Dios no se está moviendo, como que Dios no nos está escuchando. Hermanos y hermanas, el Señor es el Dios que ve a sus hijos, es el Dios que oye a sus hijos, es el Dios que conoce a sus hijos y en consecuencia es el Dios que desciende para ayudar a sus hijos. Jamás el Señor nos deja. Amén. Mire estas acciones. He visto, le dice el Señor al pueblo de Israel y a nosotros, he visto. Y es que resulta que no hay nada oculto a los ojos del Señor. Él puede ver todo de nosotros y en nosotros. El verbo aquí, he visto, significa me he detenido a observar. No los he visto de reojo, no los he visto por inercia, no los he visto como parte del paisaje. ¿Se ha dado cuenta que uno cuando ve un paisaje, cuando ve un cuadro, constantemente le pierde el interés? Deja de ver los detalles. Pues permítame asegurarle que Dios no se pierde ninguno de nuestros detalles. Él nos ve con detenimiento, Él nos ve con interés, Él nos ve con ojos de amor y amor eterno. He visto significa que Él se detiene a observar, a mirar con cuidado. Y dice ahí el texto que leímos: yo he visto la aflicción de mi pueblo. La aflicción puede llamarse la adversidad, la enfermedad, la situación política, social que ahora atravesamos. Cualquier cosa que produzca en nosotros dolor y quebranto es la aflicción que Dios ve. Como le sucedió a Agar, aquella sierva de Sara. Cuando Sara se sintió amenazada por Agar y por su hijo, habiendo sido ella quien propició que ella fuera embarazada por su esposo. Cuando se sintió amenazada, la señora de la casa echó a la esclava con todo y el hijo y no le dio ni siquiera para comer ese día. Y Agar emprende el camino sin rumbo, sin saber a dónde debía llegar y sin saber por dónde debía irse. Su dolor de madre le prohibía quedarse en el mismo lugar donde su hijo habría de morir. Así que Agar decide decirle al hijo: sigue caminando, yo te voy a alcanzar. Pero el mismo texto dice en Génesis 16 que Agar se lo dice para nada más verlo morir de lejos. Y cuando Agar estaba en el momento más difícil y en el momento más bajo, donde ella se creía abandonada, donde ella creía que ya todos la habían desamparado, ahí aparece el Dios que nos ve. Agar le llama, Él es el Roi, el Dios que nos ve. Hermano y hermana, escúcheme, porque cuando usted y yo parece que nadie nos ve, parece que todo mundo nos ignora, parece que nadie se da cuenta de lo que estamos pasando, tenemos a Dios que nos ve y Él ve todo en nosotros. Él es el Roi, el Dios que nos ve. En la aflicción, Él vio a Agar. En la aflicción, Él nos ve también el día de hoy. La segunda acción de Dios aquí es: he oído. He oído. Muchos de nosotros, a la pregunta que el esposo le hace a la esposa, que la esposa le hace al esposo, que los padres le hacen a los hijos, que los hijos le hacen a los padres, que el pastor le hace a los hermanos y hermanas de la iglesia, que un amigo le hace a otro amigo, la pregunta de: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Sabe cuál es la respuesta más común?
Nada. ¿Cómo estás? Very good. Todo bien. Todo bien. Simplemente respondemos nada. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor, aunque nosotros a los que están a nuestro alrededor le digamos nada, el Señor oye nuestra queja más profunda. El Señor oye aún nuestro susurro más bajo. El Señor oye aún nuestro pensamiento más escondido. Jehová nos oye. Jehová nos escucha. Él oye cada queja, Él oye cada oración, Él oye cada gemido. Él escucha cada grito. A ver cómo suena esto. Cada grito silencioso de auxilio. ¿Ha gritado usted así? ¿Ha gritado así? En silencio. Ese grito silencioso, Jehová lo oye. Bendito sea su nombre por eso. Mire cómo dice la escritura. Isaías 59, versículo 1. Dios tiene poder para salvar. Termine de leer conmigo este texto. Y tiene buenos oídos para oír. Con los muchachos aquí de sonido, regularmente tengo yo problema porque mi oído izquierdo no escucha igual que el derecho. Entonces yo les digo, no me oigo aquí, denme más volumen aquí. Y es suficiente solo con voltearme aquí y ya, ahora ya escucho bien. Pero Jehová tiene los dos oídos buenos. Él nos oye. Así nuestro auxilio sea en lo silencio. Así nuestro clamor, así nuestro gemido sea en lo más escondido de nuestra casa, en lo más escondido de nuestro corazón. Ahí Jehová nos oye. Él nos oye. Dios escuchó el clamor de Israel, porque eso es lo que la Biblia dice. Ahí en Éxodo, el Señor escuchó el clamor. El pueblo, ante la opresión en la que estaba viviendo, empezó a clamar, empezó a gemir. Y Jehová que los vio es también Jehová que los escuchó, hermano y hermana. Y Jehová que nos ve a usted y a mí en lo que vivimos a diario, es también Jehová que nos oye todos los días. Ellos no podían ir delante de Faraón porque sabían que Faraón no les pondría atención. Así que no perdieron el tiempo en ir a hablar con alguien que no los escucharía. Iglesia, ánimo, no pierda el tiempo yendo con alguien que no le va a poner atención. Vaya con alguien que tiene buenos oídos para oír. Y ese, su nombre es Jehová de los ejércitos. Mire, los psicólogos aquí de la iglesia, licenciados, Dios los bendiga. ¿Sabe por qué las terapias de psicología en los últimos años han crecido tanto? ¿A qué va la gente a una terapia? ¿A que el psicólogo le diga qué hacer? No. ¿Sabe qué hace el psicólogo primero? Lo escucha. Y como dice aquella película, le dice, ¿y con eso cómo se siente? Y después de media hora, a ver, ¿y con eso cómo se siente? No sé si así dicen, nunca he ido a una, pero me imagino. Y la gente sale de la terapia con el psicólogo diciendo, ¿cómo me ayudó el psicólogo? Yo me imagino al psicólogo diciendo, pues no te dije nada, solo te oí. Cuán importante es tener quien nos escuche. Cuán importante es tener quien nos oiga, que nos oiga y que nos ponga atención. Que nos oiga y que nos ponga atención. Y ese es Jehová nuestro buen Dios. Él nos oye. Que en primer lugar vayamos delante de Él para que Él nos oiga. Pregunto, y ayúdenme ustedes, aquellos que van a responder, ayúdenme levantando su mano en respuesta. ¿Quiénes de aquí tienen cosas
que quieren que Dios cambie en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo? ¿Alguien aquí tiene algo que quiera que Dios cambie? Levante su mano, por favor. Quiero tomar una fotografía para mandarla al cielo, para que el Señor la vea. Levante su mano, por favor. Si usted no levanta la mano, el Señor lo va a ver y va a decir: no, este no necesita nada. Estoy viendo que no levanta la mano. Levanten la mano los que necesitan que Dios intervenga y que cambie algo en la vida suya, de su casa, de su familia. Levante su mano, mantenga su mano en alto, por favor. Míreme, por favor. Míreme y recuerde mi cara diciéndole esto: ore. No baje la mano. Ore, porque usted tiene a un Dios que le escucha, porque usted tiene a un Dios que ha prometido: clama a mí y yo te responderé. No dice te enviaré ángeles, dice yo te responderé. Y Jehová tiene buenos oídos para oír el clamor de su pueblo, y Él nos escucha. Amén. Tercero, en esta acción dice el Señor: he conocido. Jehová nos ve, Jehová nos oye y Jehová nos conoce. Conocer significa saber, y no porque alguien le ha contado. Esta es una de las razones por las que el pueblo judío rechazó a Jesús, porque ellos tenían un concepto de Dios, de ese Dios allá sentado en su trono en el cielo, en el tercer cielo, en lo más alto del universo. Desde allá gobierna el Señor. Y de pronto aparece Jesús y diciéndole: sí, es cierto, el cielo es el trono del Señor, pero Él se ha hecho hombre, y por eso su nombre fue Emmanuel. Dios no nos ve desde lejos. Dios no nos dice: ay, sí, papaito, mi gordo lindo, la estás llevando, ¿verdad? Pero dale, no te preocupes, dale, vos tranquilo, ya vas a salir. No, hermano, no. ¿Sabe cómo es nuestro Dios? Como la narración de los caminantes de Emaús en Lucas capítulo 24. Aquellos hombres iban desilusionados, iban frustrados, hablando el uno con el otro. Encima, figurativamente, Jerusalén está en alto y Emaús está en bajo. Así que además ellos iban en bajada completa, bajada espiritual, bajada emocional. Ellos iban en bajada, hablando, diciéndose el uno al otro: creímos que este era el Cristo, pero se murió, lo mataron. Bueno, no era él, tal vez Dios va a levantar al otro. Decepcionados, seguramente pateando las piedras ahí, porque iban frustrados que habían matado a Jesús. Y en medio de esa frustración aparece Cristo y les dice: ¿qué están hablando? Cuéntenme. Y aquellos le cuentan su desgracia. Y entonces Jesús toma el tiempo para explicarle los salmos, para explicarle los profetas, para explicarles la palabra del Señor, y para decirles: era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, así como ha sucedido. Porque Dios no es un Dios que nos conoce desde el cielo. Dios es el Dios que nos conoce porque camina con nosotros. Amén. Él no está distante. El Señor conoce, el Señor sabe, el Señor entiende las cosas que vivimos, la realidad que vivimos. Y no de lejos, sino de cerca, porque Él está con nosotros. Y si alguno ya está diciendo: pero entonces, si Él conoce, ¿por qué no cambia las cosas? Vayamos a lo siguiente: Dios nos ve, Dios nos oye, Dios nos conoce. Y en consecuencia, es decir, porque nos ve, porque nos oye, porque nos conoce, entonces Él desciende para librarnos. Ver, oír y conocer no fue suficiente para el Señor, sino que Él mismo descendió. Y esto, hermanos, sucede en la historia de la salvación. ¿Recuerda usted ese texto de salvación que todos debemos saber de memoria? Juan 3:16. ¿Cómo dice la escritura allí? Fuerte, dígamelo, yo no me lo sé, dígamelo, ¿cómo dice? Ajá. Eterna. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
Dios no dijo desde el cielo: a ver, ¿qué hago para salvar a esta humanidad que se ha perdido, que se ha descarriado? ¿Qué puedo hacer? Tal vez les construyo un puente, una escalera desde aquí, desde el cielo, porque yo estoy en mi trono. No, no, no. ¿Sabe qué hizo el Señor? Él envió a su Hijo Jesucristo. Dios siempre está actuando, Dios siempre está haciendo, y Él no se quedó solamente con vernos, Él no se quedó solamente con escuchar, Él no se quedó solamente con conocer, sino que Él desciende para librar a su pueblo. Él viene a donde estamos, Él nos brinda su ayuda, Él nos da su salvación. Es que Dios, hermanos, es como el buen samaritano en Lucas capítulo 10. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? Había un hombre que iba caminando y en el camino le salieron al encuentro unos ladrones que lo malmataron después de haberle robado todo y lo dejaron tirado pensando que había muerto. En eso aparecen los religiosos, el sacerdote, el levita, lo rodean y siguen de largo. Pero aparece un samaritano, aparece un buen samaritano, y ese samaritano es Dios, que vio al hombre en desgracia, que oyó su gemir porque lo habían golpeado, que conoció lo que estaba pasando porque él también era un viajero, pero que ahora descendió, ahora se detuvo, vendó las heridas, subió al hombre a su cabalgadura, lo llevó hasta un lugar seguro, y estando en el lugar seguro le dijo al encargado: toma, te pago para que lo cuides. Dale todo lo que necesite, que no le haga falta nada. Y si algo come más de lo que tú le vas a dar, dáselo y yo te lo voy a pagar. Ese es el Dios, iglesia. Es el Dios al que usted y yo amamos, es el Dios al que usted y yo servimos, el Dios que nos ve, el Dios que ve nuestra aflicción, el Dios que ve nuestra condición, el Dios que oye aún nuestro grito más silencioso de auxilio, el Dios que conoce lo que pasamos porque camina con nosotros. Ese es el Dios que desciende para curarnos, para levantarnos. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Sabe qué está haciendo? Dios está muy ocupado. Y Dios está ocupado viéndonos, escuchándonos, conociéndonos. Dios está ocupado descendiendo para ayudarnos. Ese es Dios. Él no está distante, Él no está lejano, y Él tampoco es indiferente. No, Él es el Dios que nos ve, que nos oye, que nos conoce. Es el Dios que desciende para ayudarnos.